buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Indicadores de Gestión de Recursos Humanos. Este webinar es traído a ustedes por Wigo, el software de los contadores, que es parte del grupo Informat, y hoy junto a PRG Contabilidades y Masterlink HR Support. Pueden realizar sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas en la plataforma Soho, y nuestro speaker Claudio Bustos las contestará al final de la sesión. Ahora le damos la bienvenida a Claudio. ¿Cómo estás? Hola, Erika, ¿cómo estás? Yo muy bien, ya esperando ya fin de año. Hacemos nuestro último webinar por este periodo. Así es. Ahí ya después se vendrán otros webinars ya el próximo año. Ya el próximo año. Bueno, la verdad hemos colaborado bastante y creo que hay bastante material en temas de recursos humanos y justamente hoy día empezamos con un tema bastante importante que son todos los indicadores de gestión de recursos humanos. Y poder explicar también cuál es el trasfondo, por qué es tan importante tener estos indicadores. Entonces, una breve presentación, parto de esa forma. Claudio Bustos es mi nombre, soy contador auditor y ahí pueden apreciar mi experiencia, que lo he hecho principalmente en empresas de alta dotación en cargo de gerencia. Voy a partir este webinar con una frase que seguramente ustedes pueden haber escuchado en algún momento, que dice: lo que no se puede medir, no se puede gestionar, ¿ya? Seguramente lo han escuchado. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Es una frase que se le atribuye a Peter Drucker, quien se considera que es el padre de la gestión empresarial moderna. ¿Y cuál es el trasfondo de esta frase, en el fondo? Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. El trasfondo es que todas las gestiones que hagamos al interior de la empresa tienen que tener métricas, porque de otra manera, si no tuvieran métricas, no podríamos visualizar si tenemos avances dentro de la organización o no tenemos avances. Yo no puedo decir, por ejemplo, y a modo de formular un ejemplo determinado, no puedo decir la gestión de cobranza ha mejorado, únicamente porque yo lo percibo. No, para poder demostrar objetivamente, fehacientemente, que la gestión de cobranza ha mejorado, necesariamente tengo que tener una métrica que compare qué pasó el periodo anterior y qué pasó en el periodo actual. Por lo tanto, en base a esas métricas y comparando periodos, yo puedo visualizar si hay avances, si efectivamente hemos mejorado o bien nuestra gestión ha ido decayendo. Entonces, por eso es tan importante dentro de la administración de una empresa que se generen justamente lo que se denominan los indicadores de gestión, y en función de esta frase, lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Muchas empresas trabajan sin estos indicadores y por lo tanto es difícil que puedan determinar cuál es su nivel de avance, de desarrollo en su organización, mientras no tengan una métrica que les vaya diciendo y les vaya indicando cómo van progresando a lo largo del tiempo. Entonces, vamos primeramente al concepto de un indicador de gestión. ¿Qué es un indicador de gestión? Es una herramienta que permite medir y evaluar el desempeño de la organización, unidad o proceso en relación a los objetivos estratégicos. Es importante, cuando usted formula un indicador, tiene que establecer un objetivo, para qué lo quiere, para qué lo necesita, porque este indicador no puede existir por existir, tiene que tener una razón de ser, tiene que tener un sentido, y ese sentido justamente es lo que permite que la administración pueda tomar decisiones posteriormente en función de cómo se va desarrollando este indicador de gestión, ¿ya? Tal como dice la PPT, dice, estos indicadores ayudan a los gestores y directivos a tomar decisiones informadas. Una decisión siempre tiene que ser informada, no puede ser una decisión sobre la base de solamente de sensaciones. Una decisión de esa manera tiene una alta probabilidad de ser una decisión equivocada. Por lo tanto, siempre las decisiones se tienen que basar en términos de lo que dicen los indicadores de gestión. También sirven para identificar áreas de mejora, monitorear, en definitiva, el progreso de la organización o de un área o de una función determinada, poder determinar en el tiempo si esta función está progresando, ¿ya? Entonces, los indicadores de gestión, hay muchos en recursos humanos. Generalmente he visto en las redes de recursos humanos en las que participan,
personas que piden, solicitan y dicen necesito que me entreguen los indicadores o alguien que me pueda entregar los indicadores de recursos humanos más importantes. Y la verdad de las cosas, no se trata de acá tener un listado de indicadores, una especie de copy-paste, y ver cómo se van calculando, cómo se van desarrollando estos indicadores. La verdad de las cosas es que un indicador de gestión tiene que responder a la realidad de mi empresa, debe responder a la realidad de mi área. No puede ser simplemente copiar un indicador de otra empresa y copiarlo tal cual en la mía. O sea, tengo necesariamente que definir dentro de mi propia empresa qué es lo que yo necesito. Y en función de eso, yo genero mi propio indicador para poder ver los avances de mi gestión, de mi administración. Por lo tanto, un error bastante grande es hacer copy-paste indicadores de otras empresas y copiarlos replicarlos hacia la empresa de uno. Primero uno tiene que ver qué es lo que uno necesita. Y para eso uno tiene que definir cuáles, en primer término, cuáles son los objetivos de este indicador. O sea, hay que declarar el objetivo de lo que se quiere lograr con este indicador, pensando un poco en cuáles son las áreas críticas para el éxito de mi gestión. Entonces, necesario va a ser generar este objetivo. Naturalmente que el objetivo tiene que generarlo desde el punto de vista de una construcción de objetivo SMART. ¿Qué quiere decir esto? Un objetivo SMART es un objetivo que sea cuantificable, que tenga medida en el tiempo, que se pueda lograr, que sea desafiante, entre otras cosas, ¿ya? Luego que usted define el objetivo, usted tiene que determinar qué variables son las que inciden en este indicador, qué variables específicas, con el objeto que usted puede tomar estas variables y cuantificarlas, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo construir un indicador para una situación determinada. Entonces, un indicador que quizás no existe dentro del libro, pero sí puedo decir que me sirve en función de lo que está viviendo mi empresa en este momento, la empresa de ustedes, ¿ya? Y por último, construcción del indicador. O sea, usted va a elaborar ya el indicador en función justamente de los objetivos y las variables. Entonces, vemos acá un pequeño ejemplo donde nosotros creamos un indicador, y este indicador, como les digo, no se trata de hacer copy-paste de lo que tienen en otras empresas y aplicarlo a la empresa de uno. Se trata de poder definir cuál es la problemática y de qué manera nosotros vamos a gestionar justamente esto que estamos aquí proponiendo. Mire, comienza así nuestro ejemplo. Dice, descripción de la situación. Dice, el departamento de remuneraciones debe liquidar mensualmente 1.500 empleados. No es menor, 1.500 empleados. Hay empresas donde tienen más empleados todavía. Y por supuesto, el tema de liquidación de remuneración se hace muy, muy complejo. Dice, punto seguido, al término de cada proceso se deben reprocesar por efecto de errores aproximadamente el 7% de las liquidaciones. Entonces, la descripción de la situación que nos indica, simplemente nos está indicando que tenemos un problema. Estamos en una situación que nosotros tenemos que poder gestionarla de buena manera, porque ese 7%, para todos los que hemos trabajado en recursos humanos, sabemos que es un porcentaje muy alto para lo que son temas de reliquidación. ¿Ok? La reliquidación, dicho sea de paso, si es que alguien no sabe, es todo el reproceso que hay que hacer posterior a la liquidación de sueldo por efecto de errores u omisiones que se hayan cometido en el proceso previo a la de liquidación de sueldo. Entonces vamos a generar nuestro objetivo. Y nuestro objetivo va a ser un objetivo, como le decía, en términos de un objetivo SMART. Entonces nuestro objetivo es lograr que el índice de reliquidaciones de sueldo no sea superior al 1% mensual. Entonces, este objetivo, como está redactado de esta forma, es fácilmente verificable una vez que nosotros podamos construir nuestro indicador. Sabemos que ese 7% tenemos que llevarlo a un 1%. Luego definimos las variables. ¿Cuáles son las variables que inciden en esta situación? Para poder, digamos, medir nuestro indicador. Entonces, las variables definidas van a ser el total de liquidaciones efectuadas. En este caso, para el caso en comento, son 1.500 liquidaciones. Y total de reliquidaciones, el caso que nos están dando, no lo sabemos, lo vamos a calcular, pero sabemos que nos arroja un 7%. Luego ponemos un nombre a este indicador. Cada indicador tiene que tener un nombre propio, cosa que cuando usted formule este indicador y haga toda la definición, pueda decir y señalar cuál es el nombre que
este indicador va a tener y cómo lo va a ir midiendo mensualmente, bimensualmente, semestralmente, etcétera. Para este caso, este indicador tiene una medición de tipo mensual. ¿Ya? Entonces, ejemplo de construcción, ¿cómo va a estar construido? O sea, para obtener una estructura porcentual del hecho que estamos analizando, se debe dividir una variable con la otra. El caso en el análisis es el siguiente: número de reliquiaciones dividido por total de liquidaciones. En este caso, ahí tiene, el re está de más. O sea, número de reliquiaciones por total de liquidaciones. ¿Ya? Para el caso del análisis, el indicador respecto a lo que se venía ocurriendo señala lo siguiente. Decía que teníamos un 7%. Si teníamos 1.500 liquidaciones, sacamos una regla de 3 simple y determinamos que son 105 liquidaciones mensuales reliquidaciones que aparecen después del proceso de remuneraciones, lo cual es bastante. Nuestro objetivo nos indica que esos 105 tenemos que llevarlo al 1%. Y el 1%, en base a nuestro indicador, va a ser el siguiente: 15 reliquidaciones como máximo sobre 1.500, es decir, un 1%. Entonces, si nosotros comparamos las dos cifras, tenemos que gestionar a través de la vía que estime conveniente la administración 105 reliquidaciones, saber llevarlas a 15. ¿Qué va a hacer la administración? Bueno, podrá tomar diferentes medidas: mejorar las comunicaciones, aplicar más tecnología, tendrá que identificar cuáles son las fuentes de error. Pero en definitiva, este indicador medido mensualmente nos puede ir diciendo si efectivamente estamos teniendo éxito o estamos fracasando. Ejemplo, supongamos que en el segundo mes fueron 100 liquidaciones sobre 1.500. El avance fue poco, pero hubo avance. 100 sobre 1.500. Supongamos el tercer mes, 80 sobre 1.500. Entonces, podemos ver que el indicador va disminuyendo y cada vez se va acercando más a lo que nosotros queremos, que es llegar al 1%. Entonces, esa es la función que cumple este indicador: ser una especie de faro, poder decirnos cómo vamos en el tiempo. ¿Lo vamos haciendo bien o estamos fracasando? Entonces, si nosotros estamos fracasando, tenemos que aplicar medidas correctivas. Eso es lo que nos dice una regla racional. Si nos está yendo bien, bueno, tenemos que profundizar sobre las cosas que nos han llevado a hacerlo bien. Por lo tanto, este indicador, que dicho sea de paso, quienes trabajen en remuneraciones, aplíquenlo, porque no son pocas las empresas que hacen este segundo proceso de reliquidaciones, que significa que hay que sacar nuevamente un cheque y pagarle a las personas que obtuvieron una menor cantidad de remuneración. Estas situaciones pueden suceder por diferentes razones, y justamente esas diferentes razones son las que hay que atacar. ¿Por qué motivo esto es un problema? Que quizás debía haberlo mencionado en un principio. Una persona que recibe su liquidación de sueldo mal calculada es una persona insatisfecha. Y por lo tanto es un foco de conflicto para el área de recursos humanos y es un foco de conflicto para la empresa. Y por lo tanto vale la pena gestionarlo. Por otro lado, la reliquidación de sueldo tiene un costo, no es gratis. El costo quizás no se ha medido, pero hay un costo oculto que tiene que ver con el tiempo que las personas que deben hacer esta reliquidación deben invertir en poder hacer una liquidación bien hecha. Las personas de finanzas que tienen que sacar nuevamente un pago. Previamente, las personas de operaciones que tienen que enviar la información como correspondía. Entonces, me explico, el hecho de invertir una mayor cantidad de tiempo involucra un mayor costo. Es lo que se denomina, o yo le denomino, el costo del error. Cometer un error siempre conlleva un costo, y en este caso el indicador nos está ayudando a poder ir gestionando estos errores e ir mejorando. ¿Ok? Esto con respecto al ejemplo de nuestro indicador que le habíamos llamado índice de reliquidaciones mensuales, que insisto, pueden ser un indicador que no tienen necesariamente dentro de su empresa, pero que por la importancia que tiene, vale la pena que lo anoten, vale la pena que mes por mes lo vayan calculando y lo vayan gestionando como corresponde. ¿Cuál es la estructura de formulación una vez que usted decidió y dijo: ¿sabe qué? Voy a inventar un indicador para poder gestionar esta función determinada? Usted pone el nombre del indicador. ¿Cómo le va a llamar este indicador?
Y poner el nombre ya significa que este indicador pasa a formar parte de su biblioteca, ya de su registro de indicadores que usted va a tener. Ahora, dicho sea de paso, ¿cuántos indicadores tengo que tener? Bueno, tengo que tener tanto como necesite. No se trata de que me llene de indicadores y que finalmente termine calculando cosas que posteriormente no voy a analizar. Tengo que tener los indicadores necesarios, suficientes, como para que mi gestión sea óptima. Por lo tanto, usted tiene que definir cuántos indicadores usted quiere tener en su área de recursos humanos. Hay algunos que son típicos, hay algunos que son muy importantes y usted tiene que tenerlos, ¿ya? Luego, fórmula del indicador, es decir, cómo se calcula. Y generalmente está dado por la división multiplicado por 100, ¿no es cierto? Usted divide una cosa por otra y lo multiplica por 100 y le da un porcentaje, ¿ya? Abajo, naturalmente que usted tiene que indicar, dado lo anterior, cuál es la unidad de medición, porcentaje, indicador o cantidad, que perfectamente podría ser. Y como último término, objetivo. Por un lado, ¿cuál es el objetivo del indicador? Y por otro lado, ¿cuál es el objetivo que usted quiere alcanzar en función del número que está indicando este indicador? ¿Ya? Pero es importante, insisto, cuando usted formule o genere un indicador, haga esta ficha, guárdela. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes le pueden preguntar, mire, ¿para qué este indicador? ¿Qué es lo que mide? Y usted tiene que saberlo. ¿Qué es lo que este indicador le está ayudando a la organización para la mejor gestión? Vamos ahora a hablar específicamente de los indicadores de recursos humanos. Dicho sea de paso, las empresas tienen indicadores en todas las áreas del área de finanzas, el área de producción, el área comercial, ¿no es verdad? Cada uno tiene sus indicadores. Los recursos humanos también tienen sus indicadores, ¿ya? Y esos indicadores, ¿para qué sirven? Son métricas que permiten evaluar nuestra efectividad, nuestra gestión, nuestra eficiencia y, en definitiva, cuál es la contribución del área de recursos humanos a los logros de los objetivos organizacionales. El área de recursos humanos también se valida en la medida que contribuya al logro de los objetivos organizacionales. Es por eso que tiene que tener estos indicadores de gestión para demostrar cuál ha sido su contribución, cuál ha sido, en el fondo, el impacto del área de recursos humanos en la organización. Entonces, finaliza acá la PPT, dice, estos indicadores proporcionan información clave para la toma de decisiones. Es importante, un indicador también sirve para la toma de decisiones, para la planificación y la mejora continua de los procesos relacionados con personas. Entonces, antes de pasar a lo que son los indicadores típicos del área de recursos humanos, insistir en lo siguiente. Usted utilice los indicadores que usted necesita en su empresa. Si no lo tiene, invéntelo, ¿ya? No haga eso de tomar un indicador de empresa y copiarlo, tal cual, porque puede que no le sirva. O sea, tiene que establecer bien lo que usted quiere gestionar, el área donde usted vea que haya una debilidad y necesita aplicar gestión para la mejora, ahí usted va directamente y desarrolla su indicador en términos de lo que necesita su empresa, ¿ya? Entonces, vamos al primer indicador, que es quizás uno de los más importantes, sobre todo en las empresas que tienen alta dotación de personal. La dotación de personal, y muchas veces surge la idea de contarnos cuántos somos, pero usted sabe que dentro del mes ocurren muchas cosas, no solamente es ir y contar los que están en una fecha determinada. Por eso se divide esto en dotación efectiva y dotación teórica, y que tiene cierta diferencia. Mire, dotación efectiva son simplemente las personas que tienen contratos de trabajo durante el mes, o que tuvieron contrato de trabajo durante el mes. Pero dentro de eso, usted tiene que recordar que una persona que está con licencia médica prolongada no está dentro de la empresa trabajando, pero sí es dotación porque está contratado, ¿ya? Una persona que trabajó tan solo 15 días, también lo puedo contar como dotación, pero ojo, trabajó solamente 15 días, su contribución fue solamente 15 días. Por lo tanto, esta dotación efectiva es simplemente contar los que tienen o tuvieron contrato de trabajo vigente con la empresa. Entonces, nos sirve, claro, nos sirve en función de que podemos compararlo con el indicador que viene posterior, que se llama dotación teórica, y que hace algo un tanto distinto. ¿Qué hace esta dotación teórica? Suma el total de las personas de la empresa, es decir, las personas que trabajaron en la empresa efectivamente, lo suma, pero suman los días trabajados.
suma la cantidad de personas, no, digamos, no en personas, sino que suma los días trabajados de esas personas y los divide por 30. Una vez que dividió eso por 30, usted obtuvo una dotación teórica en la cual tiene solamente personas que trabajaron 30 días. Entonces, puede acercarse más a un concepto de lo que es la gestión. ¿Cuántas personas necesito en un mes para poder trabajar? Voy a insistir en cómo lo dice acá. Yo voy a tomar el total de las personas que trabajaron durante el mes en la empresa, por lo tanto voy a excluir a los que están con licencia médica, los que trabajaron, hayan trabajado siquiera un día, ¿ya? Y voy a sumar los días que trabajaron esa persona y los voy a dividir por 30. Entonces, una vez que divida por 30 van a salir, el resultado va a ser solamente personas que trabajaron 30 días. Entonces, eso es ya la dotación en términos de tipo teórico, que sería, efectivamente, coincidiría con la dotación efectiva si nadie tuviera licencia médica, si nadie tomara vacaciones, si nadie entrara ni saliera dentro de la empresa. Ahí serían coincidentes estas dos dotaciones, la dotación efectiva y la dotación teórica. ¿Ya? Vamos a otro indicador de recursos humanos que es siempre es bien consultado, el índice de rotación de personal. Los que trabajamos en recursos humanos tenemos que entender bien qué sirve la rotación de personal, porque a veces nos enfrascamos más bien en la fórmula y nos vamos al trasfondo de lo que se trata. Mire, la rotación de personal mide el porcentaje de empleados que se deben reponer en la organización en un periodo determinado. Mire, una empresa, supongamos una empresa con alta rotación, son típicos las empresas de servicios, por ejemplo, las empresas de aseo, las empresas de guardia. Cuando se va alguien de esa empresa, tiene que ser repuesto, ¿no es verdad? Si una empresa de 10.000 trabajadores, se van 300, ok, yo esos 300 tengo que reponerlo, ¿ya? Entonces, esa reposición tiene un costo, por eso es importante medir esto. Por eso la gente dice, la rotación de personal, la gente que trabaja en recursos humanos, es algo indeseado. Es indeseado porque la rotación de personal involucra un costo. ¿Y cuál es el costo que involucra reponer a una persona? Bueno, la persona que se tiene que reponer tiene involucrado el costo del reclutador que lo tiene que buscar, la persona que lo entrevista, la persona que lo contrata. Usted tiene que entregar un uniforme, tiene que encontrar zapatos, tiene que entregarle zapatos. Estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Tiene que hacer una inducción. ¿Se fija? Entonces, si pudiésemos cuantificar, y en realidad se puede, yo lo he hecho personalmente dentro de la empresa en que he trabajado, y cuando hice el cálculo me salió el cálculo, después de haberlo validado varias veces, 120.000 pesos costaba reponer a una persona. Entonces, ¿qué significa? Mientras más rotación tengo, más costo tengo. Por eso debe detenerse la rotación de personal. Entonces, ¿cómo la mido? La mido porque acá lo importante no es tanto si me aprendo o no me aprendo la fórmula. Lo importante es que yo haya entendido previamente lo que le acabo de decir. La rotación de personal significa un costo para la empresa. Entonces, la medición es lo que me va a arrojar el porcentaje que después yo voy a ver cómo lo gestiono para que vaya disminuyendo. Ingresos del mes, y acá hay un error, no es menos retiros, es más retiros. Disculpe porque la BBT dice menos. Más retiros, ¿ya? Dividido por 2. Entonces me va a dar un promedio entre los que se fueron y los que entraron, ¿ya? Y todo eso dividido por la dotación total. Voy a insistir en la fórmula para que se la están anotando, ahí corrijan ese menos. Ingreso de personal más retiro de personal, dividido por 2. Obtenemos un promedio entre los que se fueron y los que ingresaron. Lo divido por la dotación y lo multiplico por 100 y me va a dar un porcentaje. ¿En cuánto estoy? 12%, 10%, 8%. Entonces, el número que usted le dé tiene que hacer sentido a su empresa. Porque también podemos estar frente a una rotación estructural. Una rotación estructural es aquella que tiene relación con la industria donde la empresa se maneja. Es decir, por más acciones que yo tome para disminuir la rotación no va a disminuir, porque tiene que ver con la industria, no con qué acciones tomo como para poder hacer que disminuya. Así todo, usted siempre tiene la opción, tiene la chance de que esta rotación de personal disminuya. ¿Cómo tiene que hacerlo? Bueno, estudie qué es lo que provoca la rotación de personal en su empresa.
porque no todas las razones se pueden copiar de una empresa a otra, pueden ser industrias distintas. Tiene que hacer el estudio de por qué la persona se va de la empresa. Una forma bien inteligente de hacerlo es simplemente tomar una encuesta de salida. Y en la encuesta de salida usted hace las preguntas claves que le den luces de cuáles son las razones por las cuales la persona se va. ¿Ya? Entonces, de este fórmula de rotación de personal, se pueden derivar otras que sean útiles para mí. Si no son útiles, no las utilizo. Pero si son útiles, sí las puedo utilizar. Insisto que no, usted no se puede llenar de índices en indicadores de gestión si no los va a usar. Pero, por ejemplo, puede inventar índice de contratos. ¿Y qué es lo que hace usted? Simplemente tomar la cantidad de contratos dividido por la dotación total multiplicado por 100. Ahí tiene el índice de contratos. ¿Para qué le sirve? Bueno, usted tiene que definir para qué le va a servir este índice. Índice de retiros voluntarios. Usted va a contar todas las personas que se fueron por renuncia voluntaria o bien se fueron por abandono de la empresa, que también eso es una renuncia no documentada, no una renuncia que no ha sido formalizada legalmente, en el fondo, es eso. Y la divido por la dotación, lo multiplico por 100. Y ahí usted tiene su indicador, que usted tiene que saber para qué va a servir ese indicador dentro de su empresa. ¿Ya? Índice de retiros involuntarios, es decir, aquellas personas que se fueron de la empresa por decisión de la empresa, ya sea artículo 161 o alguna causal grave. ¿Ya? Retiros exclusivos por causales graves. Entonces, se fija, usted arma su cuadro de rotación de personal, no solamente con la fórmula clásica, sino que también en función de las fórmulas que le acabo de decir que usted puede construir y que usted puede señalar que va a servir para gestionar tal o cual o tal cosa en su empresa. ¿Ya? Vamos a lo ausentismo, porque el ausentismo también es algo que se puede gestionar, sí, sí se puede gestionar efectivamente. Eh, el ausentismo, como está dado acá en la fórmula, está dado por días totales de ausencia. Y los días totales de ausencia, claro, dentro de los días totales de ausencia puedo tener las ausencias justificadas, las injustificadas, ¿ya? Dividido por los total de días en que se debió laborar por 100. ¿Ya? Y ahí usted va a tener su índice en el cual va a decir, los días de ausencia en esta empresa, qué sé yo, son el 1%. Y usted va a decir, bueno, muchos pocos, bueno, tiene que saber primeramente tener historia y posteriormente decir si un 2% o un 0,5% es bueno o malo, o sea, tiene que ver con el parámetro que usted tenga. Lo que sí le puedo decir que la ausencia significa un costo para la empresa, porque esa persona que no fue a trabajar usted la tiene que reemplazar, ¿no es verdad? Si la reemplaza con otro trabajador de la empresa, probablemente usted tenga que pagar hora extraordinaria o probablemente tenga que pagar un bono reemplazo, ya que es un sobrecosto. Y si contrata, de todas maneras, va a tener un sobrecosto entre las personas que recluta, el que contrata, y todo lo que habíamos dicho anteriormente que tiene que ver con el costo de reposición. ¿Ya? Este índice, que es el índice base, usted puede tener índices derivados, por ejemplo, el índice de ausentismo, pero ahora ya va derechamente a considerar el índice de inasistencia injustificada. ¿Ya? Es decir, aquella inasistencia en que el trabajador no justifica por qué faltó, ¿no es verdad? Entonces, si es un problema grande en su empresa, usted puede tomar decisiones. Y usted podrá decir, bueno, por ejemplo, puedo establecer una estructura de remuneración que considere un bono de asistencia, por ejemplo. La primera falta pierde el 50%, segunda falta pierde el 100% del bono, y quizás eso es un incentivo para que la persona no falte. ¿Se da cuenta? Usted va a tener su indicador de índice de ausentismo injustificado y aplicó esta medida y va a poder ver si esta medida surtió efecto, en el sentido de que su índice vaya disminuyendo. Índice de ausentismo por licencias médicas, lo mismo. Días de licencia médica dividido por días totales que debió trabajar multiplicado por 100. Pero usted va a decir, bueno, puedo gestionar las licencias médicas. Es un poco más difícil, pero dentro de todas las políticas de bienestar que puede aplicar la empresa, de calidad de vida laboral, quizás podría atacar problemas de salud ocupacional previo a que esto se produzca. Y naturalmente que esto pueda tener un impacto en lo que tiene que ver posteriormente con las licencias médicas.
Índice de ausentismo por vacaciones, bueno, eso puede estar un poco de más porque las vacaciones están, digamos, son legales, pero podemos tenerlo, digamos, para saber un poco cuánto o la manera en que se desarrolla, desenvuelven las vacaciones dentro de nuestra empresa. Hay un webinar que tenemos que es especial de vacaciones, donde se explica que generalmente en toda empresa los periodos peak de vacaciones se dan hacia las 2 segundas semanas del mes de febrero. Por último, índice por accidentes laborales, ¿ya? Y esto se puede gestionar, claro que se puede gestionar. ¿Cuáles son las medidas de prevención de riesgo que toma la empresa en términos de infraestructura, en términos de educación, para que justamente este índice no sea un índice que impacte negativamente a la organización y tampoco impacte negativamente al trabajador, ¿ya? Vamos a ver acá los índices de costo laboral. El costo laboral en algunos tipos de empresas es un ítem bastante importante, le puedo decir, sobre todo en la empresa de servicio. En una empresa de servicio típica, eh, el costo laboral va siendo entre un 65-70% del costo total de la empresa. Cuando hablo de empresas de servicio, estoy hablando de empresas de facility service, guardias, aseo, reponedores, transporte, puede ser transporte de valores, ¿ya? Se va dando justamente esta temática de que el costo laboral es un ítem importante dentro del costo total de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, ¿hay que gestionarlo? Sí, hay que gestionarlo para evitar ineficiencia, ¿ya? El costo laboral es la suma de todos los costos individuales de cada persona contratada. Recuerde que no es solamente la remuneración también lleva aparejado las contribuciones que el empleador tiene que pagar por efecto de tener una persona contratada, ¿ya? Las contribuciones al seguro de invalidez sobrevivencia, cesantía y la mutualidad. Otros costos asociados que tienen que ver con uniforme, la provisión de vacaciones, etcétera. Ahí es donde tiene que la empresa tener mucha claridad cuánto es el costo de cada persona y en definitiva cuál es el costo de todas las personas dentro de la organización. Derivados de esto, usted puede sacar los siguientes índices que son bastante útiles. Índice de hora extraordinaria, es decir, costo de la hora extra dividido por el costo laboral. Así inmediatamente sabe cuánto pesa la hora extraordinaria en el costo laboral y en algunos casos puede ser bastante. Tendrá que investigar si es que es un problema para su empresa la hora extraordinaria. ¿Qué produce esta hora extraordinaria? Falta de dotación, mucho ausentismo, exceso de ausentismo, de alguna manera ineficiencia. Tiene que investigarlo, porque naturalmente la hora extraordinaria no es una situación normal dentro de la organización. Tiene que tener un porcentaje adecuado en términos y en función de este costo laboral. Índice de haberes variables, es decir, los haberes variables como bonos de producción, incentivos, dividido por costo total de empresa. Ahí también saca un porcentaje multiplicado por 100. Índice de haberes no remunerativos, colación, movilización, viáticos, pérdida de caja, por nombrar algunos, dividido por costo total, costo laboral por 100. Índice de comisiones, también puede decir, si su empresa tiene una fuerza de ventas y un pago de comisiones más o menos apreciable, puede tener este indicador, comisiones pagadas dividido por costo laboral total. Entonces, usted va construyendo su indicador, acuérdese, tiene que hacer la ficha, para qué le sirve el indicador, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Y lo va midiendo mes por mes. Voy a insistir nuevamente en el hecho de que usted no puede llenarse de indicadores si es que los indicadores no tienen un objetivo claro, no los va a gestionar, mensualmente, ¿ya? Tengan los que necesitan, ¿ya? Como dice el dicho, de poco pero bueno, que se pueda gestionar eficientemente, ¿ya? Vamos a otras áreas, saliéndonos un poco del tema de lo que son costos, temas remunerativos. Un índice que yo creo que es muy importante que lo aplique, que tiene que ver con equidad de género. Por ejemplo, tasa de mujeres en puestos gerenciales. Total de mujeres en puestos gerenciales dividido por total de puestos gerenciales multiplicado por 100. Ahí saco un porcentaje. Vamos a decir, el 50% de los puestos gerenciales eh, lo tienen mujeres en la empresa, ¿ya? Sueldo promedio mujeres, es decir, sueldo promedio de las mujeres dividido por sueldo promedio de varones, ¿ya? Como para tener un indicador, o sea, más o menos grueso, porque generalmente el promedio nos da indicador más o menos grande. Siempre hay que profundizar detrás de un promedio qué es lo que hay detrás de eso. Tasa de promoción de mujeres, total de mujeres promovidas, donde a cargos superiores,
dividido por total de promociones de la empresa. Entonces, con estos indicadores nosotros estamos averiguando qué tantas oportunidades como empresa le estamos dando a las mujeres de que tengan desarrollo profesional, ¿ya? Es importante que lo lleven. Yo creo que este es un muy buen espacio dentro de recursos humanos que se pueda dar a conocer y que puedan entregar como información a la organización en términos de equidad de género, ¿ya? Vamos con otros indicadores, por ejemplo, los indicadores de capacitación, o sea, tasa de alcance del plan de capacitación. Así se llama este indicador. ¿Sí? Cantidad de personas capacitadas por 100 dividido por total de capacitaciones proyectadas. Cuando hacemos nuestro plan de capacitación, hacemos nuestro presupuesto de capacitación. Entonces, el presupuesto de capacitación nosotros vamos a más o menos estimar cuántas capacitaciones vamos a hacer durante el periodo. Entonces, cuando indicamos cantidad de personas capacitadas, total de capacitaciones proyectadas, estamos sacando el indicador si nosotros estamos llegando a nuestro plan. Estamos siendo eficientes con este plan. ¿Ya? Ya. Respecto de la eficiencia en la capacitación, vamos a considerar dos conceptos. Costo total de capacitación y cuál fue nuestro presupuesto disponible. ¿Para qué? Vamos a medir si estamos dentro del presupuesto o fuera de presupuesto. Presupuestamos una capacitación a un valor determinado y lo estamos pagando a otro. Naturalmente que vamos a ser eficientes en la medida que nosotros cumplamos con nuestro presupuesto. ¿Ya? Tenemos también, ahí dice la palabra ratio, porque dicho sea paso, ratio es lo mismo que indicador. ¿Ya? Ratio de eficacia en el plan de capacitación. Y aparece una sigla que dice TPCMD, que es un indicador muy importante para la gente que trabaja en capacitación, porque se trata de total personas capacitadas que mejoraron su desempeño. No solamente fueron personas capacitadas, sino que detrás de esto vino la evaluación de desempeño y producto, probablemente, de esta actividad de capacitación, ellos mejoraron su desempeño, dividido por total de personas capacitadas. Este indicador que nos va a dar a entender que la capacitación está dando resultados sobre el desempeño de las personas. ¿Ya? Por último, hay uno que dice tasa de alcance del plan de evaluación de desempeño, ¿ya? Personas evaluadas por 100. Simplemente acá estamos viendo todas las personas evaluadas en términos de la evaluación de desempeño. ¿Por qué nos paramos acá en la evaluación de desempeño? Porque en muchas empresas es que hay que andar detrás de las personas para que efectúen la evaluación de desempeño a sus trabajadores. Persona evaluada, faltó el denominador, total de evaluaciones que debían realizarse. Faltó el denominador ahí, agréguenlo si es que están con un lápiz. Total de personas evaluadas por 100 dividido por total de personas en la empresa que deberían hacer la evaluación de desempeño. Esto es importante. ¿Por qué? Porque todas las personas dentro de la empresa deben ser evaluadas, sino cómo van a saber cómo está haciendo su gestión, si está siendo buena, si está siendo mala. Las personas tienen que saberlo. ¿Para qué? Para tener la chance de mejorar, para que se apliquen las medidas necesarias para que las personas puedan tener un mejor desempeño en el futuro. ¿Ya? Vamos al área de relaciones laborales. Insisto que son indicadores que están inventados en función de lo que necesita esa empresa. Por ejemplo, tasa de demandas ganadas. ¿Ya? Demandas ganadas dividido por total demanda. Mire qué fácil. Tenemos demandas con trabajadores y queremos saber qué porcentaje ganamos. ¿Ya? Generalmente es una tasa bastante baja, ¿ya? Pero hay que tenerlas. ¿Qué demanda ganamos y en total qué demandas teníamos? Segundo, demandas en curso. ¿Cuántas son las demandas que en estos momentos están vigentes dividido por el total de demandas que ha tenido la empresa? Sigue, acuerdos, porque siempre puede ser que estas demandas lleguen a término o bien terminen con un acuerdo con el trabajador. Eso nos va dando una idea cuál es el destino de un juicio probable. O sea, acuerdos dividido por total demanda. ¿En cuántas demandas llegamos a acuerdo? Vamos a tener porcentaje, qué sé yo, en el 70% llegamos a acuerdo. Quiere decir que el 30% fueron demandas que llegaron a término, a sentencia. ¿Ya? Tasa de gastos en demandas cerradas. Gastos en demandas cerradas dividido por presupuesto en juicio. Los juicios también se tienen que presupuestar. Usted presupuesta no solamente el honorario de los abogados, sino que usted también presupuesta cuánto es la indemnización o cuánto es el monto que va a tener que pagar al trabajador. Entonces, acá tiene que tener este indicador en la cual usted va a poder saber si efectivamente va a pagar lo que presupuestó, pago menos o pago más. Eso, como es plata, es directamente, digamos,
algo que nos da la idea de que nuestra gestión en términos de dinero puede ser efectiva o puede haber fracasado. Tasa de acciones de empleados propios, o sea, acciones de empleados propios. Lógico, porque total de acciones legales. ¿Qué significa acciones de empleados propios? Es decir, demandas de trabajadores, porque también pueden haber demandas de otro tipo, que sean de tipo legal. ¿Ya? Puede haber una demanda de alguna institución de previsión hacia la empresa, ¿ya? Demanda de un sindicato, ¿no? ¿Verdad? Acá estamos hablando de acciones de los empleados propiamente tal, y demanda de por cualquier tipo, despido injustificado, ¿no es cierto? Vulneración de derechos fundamentales, por decir alguno, ¿ya? Tasa de acciones de empleados tercerizados. Eso también puede suceder, ¿ya? También puede suceder que un empleado tercerizado pueda demandar a la empresa por la ley de responsabilidad subsidiaria, que tiene de todas maneras la empresa por sobre ese trabajador que esté tercerizado. También la empresa principal tiene la obligación de velar porque ese trabajador tenga sus obligaciones legales en regla. Es por eso que muchas empresas mandantes, por ejemplo, compañías mineras, exigen a las empresas que trabajan con ellos, por ejemplo, la empresa de casino, la empresa de montaje, que todo que todos los derechos de los trabajadores estén efectivamente cumplidos, sino que simplemente, si no lo pueden demostrar, no se curse el estado de pago. Sucede eso. El estado de pago es que le paguen la factura por los servicios prestados. ¿Ya? Ratio, el último ratio, caídas en paro o bien huelga. Total de horas en paro por total horas trabajadas. Entonces, eso nos da un indicador también qué efectividad tienen nuestras negociaciones colectivas. Cuando llegamos a huelga, cuánto demoran, cuánto duran, qué capacidad tenemos para poder llegar a acuerdo con los trabajadores en estos eventos que pueden suceder. Sí, sí pueden suceder. Pueden suceder, claro, y usted tiene que saber gestionar bien cuando hay una huelga dentro de la empresa, para que sea lo más corto posible, por el bien de ambas partes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, indicadores en lo que son comunicaciones internas, ¿ya? Comunicaciones internas, la persona que trabaja en comunicaciones internas, uno ve que hace un trabajo que quizás no tiene tanto número, pero se le pueden agregar indicadores, claro, acá hay indicadores que son inventados, por ejemplo, tasa de respuesta en encuestas internas, cantidad de respuestas en una encuesta por el total de público objetivo. Usted puede generar alguna encuesta y esa encuesta determinada sobre una materia determinada, la cantidad de respuestas que tiene le va a estar dando su indicador, ¿ya? Porque no voy a generar una encuesta a 100 personas y me responde uno. O sea, claramente fracasé. O sea, por eso tengo que tener un indicador de gestión que me indique cuántos están respondiendo a las acciones que el área de comunicación interna puede estar generando. Tasa de asistencia a eventos, o sea, cantidad de personas que asisten a eventos por el público objetivo total. ¿Qué eventos? Los eventos del área, qué sé yo, bienestar. Por ejemplo, una fiesta determinada que se realiza con un objetivo determinado. Todas estas, eh, los temas de masoterapia, por ejemplo, cuántas personas asisten. Entonces, ese indicador nos da a conocer qué tan receptivo están siendo las personas a todas estas políticas de bienestar que generan empresas. Participación en concursos internos. Cuando hay un concurso interno, se genera un comunicado a todas las personas dentro de la empresa. Total participantes del concurso interno por público objetivo. Puedo generar un concurso para un cargo determinado y podrían eventualmente postular 100 personas, pero participaron en el concurso 5 personas. Entonces, son indicadores que se van generando para saber cuántos están interesados en participar en el proceso de selección. Ya. Lectura, notas del intranet de la empresa. Las lecturas se pueden ir programando por la página interna de la empresa y por lo tanto pueden saber cuánto tiempo la gente está ingresando a la página de internet, que también es de comunicación interna. ¿Ya? Tasa de empleados que leen la intranet, no solamente las que lo visitan, cantidad de empleados que leen la intranet, porque cuando yo entro a la intranet puedo estar, qué sé yo, 2 segundos o puedo estar leyendo un artículo. O sea, se hace la diferencia entre ambas cosas. Hago el resumen, finalmente, después de haber empezado. Los indicadores de gestión de la recursos humanos son herramientas esenciales para medir y evaluar el rendimiento y efectividad de las prácticas de gestión de las personas dentro de la organización. Por lo tanto, es importante que usted lo cree,
es importante que usted lo cree, es importante que usted establezca un objetivo para qué lo quiere, para qué lo necesita, es importante que le haga seguimiento, que lo mida periodo por periodo para ver la evolución, cuánto está avanzando sobre el recurso humano. En resumen, indicadores de gestión del área, recursos humanos son fundamentales para la planificación, ejecución, evaluación de políticas y prácticas relacionadas con el personal, contribuyendo al desarrollo sostenible y al éxito organizacional. Éxito organizacional, eso es lo que usted tiene que contribuir como área recursos humanos. ¿Ok? Esta sería mi presentación. No voy a finalizar sin antes invitarlos a través del teléfono WhatsApp, nuestro código QR, a que participen, tengan contacto con nosotros y puedan, ¿por qué no?, cotizar nuestros servicios como Masterlink, HR Support, PRG Contabilidad, servicios específicamente de externalización de nómina, externalización de remuneraciones, ¿ya? No se lleve la carga usted de calcular los sueldos y administración de personal, lo hacemos nosotros, o bien su contabilidad mensual, todos sus temas tributarios, su contabilidad de gestión, en manos nuestras. Aprovecho acá de pasar este aviso para quienes se interesen. Y Erika, si alguien tiene alguna pregunta que pueda formular, estoy aquí a disposición. Muchas gracias, excelente, Claudio. Gracias por el webinar de hoy. Entonces comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. Mientras tanto, les comento que enviaremos la grabación de este webinar al email con el que se registraron. Por el momento no veo preguntas, solo una persona, Marisol, nos dijo buenas tardes por el momento. Así que dejamos ahí un ratito toda la parte de Masterlink y de PRG para que la gente se pueda ir, pueda escanear el código QR o pueda anotar ahí los datos. Perfecto, perfecto. Esa es la idea también, que nos conozcan de nuestra empresa de servicios y de qué manera podemos ayudarlos en su gestión dentro de su empresa. Si llega, vamos a darle un minutito ahí por si llega alguna pregunta. Así que por el momento no. Parece que quedó bastante claro todo. Sí, parece que quedó bastante claro. Bueno, me alegro Sí, que lo hayan entendido y bueno, veremos en una próxima oportunidad. sí, es todo bien, gracias, que estén bien, nos dice acá Manuel Salazar. Gracias a ti, Manuel, por estar acá en el webinar. Ok, Bueno, muchas gracias, Claudio. que estén Gracias bien. a todos los asistentes y bueno, nos vemos en un próximo webinar. Que estén todos muy Listo, bien, que estén muy gracias. bien. Chao. Chao.